Bueno, bendecido pueblo, el libro de Apocalipsis 14. Este es un poderoso tiempo. Los lisiados caminan. Los lisiados caminan. Hoy yo tomé el tiempo de mirar algunos canales de la televisión cristiana para ver qué están predicando estas personas, si están conscientes que el Mesías viene. Y yo encontré que ahí no había lisiados caminando y nadie allí está diciendo que Dios ha hablado con ellos sobre la venida del Mesías. Continúan con sus propias agendas. Amados hermanos, esperemos que regresen los dos poderosos profetas al aire. Hubo una interferencia con la conexión, así que esperemos que ellos regresen al aire. Están escuchando Radio Arrepiéntete y Prepara el Camino, conectados con Jesus is Lord Radio de Nakuru, Kenia. Bueno, nuevamente yo dije que hoy traté de escanear a través de la televisión cristiana global para ver lo que estaban predicando. Nadie allí está levantando a los lisiados en absoluto, al igual que nadie allí está hablando y diciendo que el Señor ha hablado con ellos, que el Mesías viene. En lo absoluto. Están involucrados en una conversación diferente, una conversación totalmente diferente. Y es por eso que yo quiero traerle a ustedes el hecho de que es un gran privilegio de estar en este lado, en el lado del Señor, de donde Dios Todopoderoso está hablando, de donde Él está instruyendo, involucrándose con la iglesia, hablándole a la iglesia. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14. Mientras lees en el versículo 6 y moviéndote al versículo 7. Y dice lo siguiente. Y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Dice aquí, el eterno evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra. Y yo dije la última vez que hablamos sobre esto, que aquellos que viven en la faz de la tierra, los habitantes de la tierra, es usado aquí en referencia a los rebeldes, a aquellos que todavía se han negado a arrepentirse. Los juicios han llegado, profecías sobre esos juicios se han hecho ante los ojos de ellos. Por los generales del Señor, los profetas de Yahweh han profetizado esos juicios, y esos juicios del Cordero se han cumplido, y ellos están conscientes de que es Dios juzgándolos, pero todavía se rehúsan a arrepentirse. Ellos han rechazado el arrepentimiento. Entonces Dios predica. Él predica en un último intento, un último esfuerzo para que lleguen al arrepentimiento. Esta es la última llamada. Es lo que se puede llamar la última llamada al arrepentimiento. Y por eso dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda la tierra. Y después dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es en realidad a toda la humanidad. Entonces, mientras el ángel está volando allá arriba, cada país, cada nación y pueblo y grupo de gente pueden escuchar el evangelio eterno siendo pronunciado en su propio idioma.
Así que no pueden decir que necesitan un traductor. Y esto es asombroso, porque este es el último llamado, antes de que caiga el último juicio. Entonces dice en el versículo 7, diciendo a gran voz, ese es el ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que aquí Él revela muy claramente el contenido del Evangelio, el Evangelio eterno que Él está predicando en el medio del aire. Y recuerden que dijimos la última vez que este es el mismo Evangelio que ustedes han recibido en la iglesia ahora mismo, en esta generación. Fue el mismo Evangelio dado por Cristo Jesús cuando murió en la cruz, resucitando y después ascendiendo a la gloria. Es el mismo Evangelio que ustedes han recibido. Y cuando escuchas el contenido de este Evangelio, no puedes dejar de preguntar, ¿cuál Evangelio entonces ha recibido esta generación? Porque este Evangelio particular que el Señor envía del cielo dice lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este es el contenido, es la composición del Evangelio que Él está predicando. Si usan esto para sondear o investigar a la iglesia de hoy y el Evangelio que están predicando, encuentras que se quedan cortos para alcanzar el Evangelio eterno del Señor. Están predicando otro Evangelio. Él dice que el eterno Evangelio del Señor presenta el temor de Dios. Esa debe ser la respuesta del cristiano, de las personas que reciben el Evangelio. Eso es lo que el ángel, eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Él está diciendo, está predicando el Evangelio eterno. Y en ese eterno Evangelio está diciendo, temed a Dios. Está diciendo, en otras palabras, que para aquellos que han recibido el Evangelio eterno, la primera e inmediata respuesta, la cosa inmediata que sale de ti cuando recibes a Jesús, el efecto de recibir el eterno Evangelio de Jesús, es el temor de Dios. Pero ¿acaso es eso lo que ves en la iglesia hoy? Ellos dicen que han recibido a Jesús, dicen haber recibido el eterno Evangelio de Jesús. ¿Acaso pueden ver el temor de Dios en la iglesia? El ángel está volando por el medio del cielo. Él ha venido del cielo, de Yahweh, y Él está volando allá arriba. El medio del cielo puede ser alrededor de donde está el sol. En otras versiones dice, a medio camino entre el cielo y la tierra. Y Él está proclamando el Evangelio eterno. Y al proclamar el eterno Evangelio, también está dando el contenido de ese Evangelio, el Evangelio de Jesús. Y está diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio se ha acercado, ha llegado. Y después dice, adorad a Dios, adoradle, a aquel que hizo el cielo
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es asombroso. Si tú miras el contenido del Evangelio eterno que el ángel del cielo está predicando y lo usas para comparar con el Evangelio que la iglesia está predicando hoy, que los pastores están predicando en el púlpito, no puedes dejar de preguntarte, ¿qué Evangelio recibió la iglesia de hoy? Él está diciendo que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, pronuncia el temor de Dios. Le dice a los que reciben este Evangelio que teman a Dios. En otras palabras, cuando tú le predicas a las personas y reciben el Evangelio, el primer efecto o resultado que tiene sobre ellos es el temor de Dios. Finalmente, es inculcado en sus vidas. ¿Es eso lo que ven en la iglesia de hoy? La respuesta es no, no tienen el temor de Dios. Y dice que la segunda cosa que contiene el Evangelio de Jesús, la segunda pronunciación es que se le anuncia a la gente que por favor le den a Dios gloria, dadle gloria. ¿Es eso lo que vemos en la tierra hoy? Absolutamente no. Están glorificando las cosas materiales del mundo, glorificando casas, sus hogares, trabajos, familia, la esposa, los hijos, sus salarios, vehículos, aviones, nacionalidades. Oh, yo soy un americano. Tengo ciudadanía americana. Yo soy británico, tengo un pasaporte británico. Están glorificando otras cosas. Yo soy un abogado, yo soy un doctor, yo soy un gerente, yo soy un profesor en la universidad. Están glorificando otra cosa. Han recibido verdaderamente el Evangelio eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice, el Evangelio eterno del Señor, el ángel se encuentra allí arriba, por en medio del cielo. Y yo dije que eso es equivalente en el lugar donde está el sol, aproximadamente. Y él está hablando esto, está pronunciando el Evangelio eterno a todas las naciones, de manera que nadie tiene excusa. Oh, yo nunca lo escuché. Oh, yo necesitaba a alguien que me lo traduciera, porque sabes, yo hablo ruso. Oh, ustedes saben que hablamos chino. Necesitamos un traductor al chino. O yo hablo suajili. Yo soy sueco. Soy finlandés. O hablo la lengua aborigen australiana. Por lo tanto, no pude hacerlo. O nigeriano. O de Morocco. Pero no. Aquí está diciendo que todos van a tener igual oportunidad de escuchar el Evangelio en su propia lengua materna nativa. Aquí en Kenia le dicen Lugha ya mama, lengua materna, y está diciendo que esto deja a la humanidad sin excusa alguna de fallar a recibir el Evangelio. Y lo primero que este Evangelio pronuncia es temed a Dios. Temed a Dios. ¿Acaso escuchas a este ángel anunciando allá arriba que Dios es bueno? Todo el tiempo, Dios es bueno. Repite y di, Dios es bueno. ¿Acaso se escucha que este ángel está diciendo eso? Escuchan a este ángel anunciar desde allá arriba que Dios te ama. Pueblo, Dios te ama. Él los ama tanto. ¿Acaso escuchan a este ángel pronunciando o diciendo que Dios los ama? Existe un problema y están enfocados en ese tal Dios te ama, aunque están en el estado más deplorable de pecado. Simplemente dicen, oh no, Dios me ama. Para mí, lo que yo creo es que Dios ama a toda la gente. ¿Y qué tal el pecado en el cual estás? ¿Qué tal el juicio de Dios? Y ellos dicen, no, ¿por qué me va a juzgar Dios? Yo pago mis impuestos, yo le ayudo a África, yo doy donaciones a la Cruz Roja todos los años. Entonces, ¿por qué me va a castigar el Señor? Y se les dice, pero Dios va a juzgar. Y ellos dicen, no, esa es tu opinión. Yo no creo en eso.
esa es tu opinión. Ay, esta generación, ellos han recibido otro evangelio y te dicen, yo voy a la iglesia todos los días, ¿por qué me va a juzgar Dios? Y se les dice, pero ¿qué tal el pecado? Y dicen, no, esa es tu opinión, yo creo que Dios es bueno todo el tiempo. Yo pago mis impuestos, yo no violo las normas del tráfico. De vez en cuando doy esa donación a la Cruz Roja para ayudar a África. Entonces, cuando escuchas las respuestas de ellos en la iglesia, te das cuenta que han recibido otro evangelio. Él está diciendo que el eterno evangelio de Dios pronuncia el temor de Dios. Y lo próximo que dice es glorificar a Dios, darle la gloria. Y dice allí también que el juicio de Dios ha llegado, que el juicio de Dios viene. Y la cuarta cosa que dice es adora al Creador, que el eterno evangelio de Dios pronuncia que solo Jehová es el Creador. Y aquí también enumera, da la lista de las cosas que el Creador ha creado. Y dice, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, significando toda la constelación sobre la tierra, los planetas, más el cielo también, la tierra, el mar y las fuentes de agua. En otras palabras, Él ha abarcado toda la creación y todo el universo es incluido allí. Y cuando el ángel está presentando el evangelio eterno, Él presenta un evangelio judicial, un evangelio de justicia. ¡Ay! Y recuerda que esta vez, en el capítulo 13, ahí tienes al anticristo que está haciendo batalla contra los dos profetas de Yahweh. El anticristo está reinando. El falso profeta también está allí. El que está supuesto a ser rico. Mucha gente piensa que él va a ser un hebreo para dar acceso al templo. Pero él va a ser un billonario, una persona muy rica. Entonces, aquí ya el anticristo ha salido con azufre ardiente, el fuego de su ira, de sus golpes, de su persecución, de cualquiera que adore a Dios. Entonces los ángeles se aparecen, capítulo 14, con el eterno evangelio y están diciendo, temed a Dios. En otras palabras, no le temas al anticristo. En otras palabras, el evangelio eterno de Dios, cuando es desatado y lo reciben, les debe causar temer a Dios, cualquiera que sea el costo. No vas a temer a nadie más, excepto Dios. Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 14 y 15. Y dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 14 y 15. Dice lo siguiente. First Peter 3, 14, 15 it says, once you get there, we'll read it together. Cuando lleguen allí vamos a leerlo juntos. Empezando en el versículo 13, dice, versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, mas también? Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis
por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, no temas sufrir por pararte con el Evangelio, por pararte en la verdad, por pararte en la justicia. Nuevamente el versículo 14 de Primera de Pedro 2. Dichosos si sufren por causa de la justicia, significando que hay una gloria que te aguarda en ese reino venidero. Y sigue diciendo, por tanto, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Versículo 15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, del optimismo que tienen, muy poderoso. En otras palabras, está diciendo que el anticristo está en furia y en delirio. Está asesinando a aquellos que adoran a Dios, los que adoran a Yahweh, los que se paran con la palabra de Dios y que honran y sostienen el testimonio de Jesús. Esos son los cristianos. Y sin embargo, el Evangelio eterno que está siendo predicado en el medio del cielo, entre el cielo y la tierra aquí, le está anunciando a los habitantes de la tierra el último llamado al arrepentimiento. Él dice, temed a Dios. En otras palabras, no le temas al anticristo, no temas a aquel que solo puede destruir la carne en esta tierra. Pero temed a Dios, el que puede destruir la carne y el alma en el infierno. Él les está pidiendo a ellos que no teman al anticristo, no importando sus amenazas. Es un evangelio que está pronunciando la perseverancia, el largo sufrimiento, la resistencia y la paciencia en esta vida contra el enemigo. ¿Acaso es eso lo que la iglesia está predicando hoy? Hoy he pasado por todos los canales. Yo quería saber lo que estaban predicando estos canales de televisión cristiana hoy. ¿Acaso están ellos conscientes de que ha ocurrido una transfiguración dentro de la casa del Señor? Yo descubrí que eran cero, ninguno de ellos. El Evangelio eterno de Dios, en todo su contenido, debe hacer que los receptores teman a Dios. Número 2, que cuando tú recibes el eterno Evangelio, te debe causar que glorifiques a Dios. Y número 3, cuando tú recibes el Evangelio eterno, debe hacerte sensible al juicio venidero de Dios hacia el pecado, significando que es un evangelio judicial, es la justicia de Dios. Y Él está diciendo que el eterno evangelio, cuando tú lo recibes, debe causar que adores a Dios, de reconocerlo como el único creador. El anticristo no ha creado a nadie. Satanás, el diablo, nunca creó a nadie. El falso profeta que viene con el anticristo, no obstante cuán rico sea, no ha creado nada. Todos son creados, criaturas. El eterno evangelio, el evangelio eterno. Este es el mensaje que yo iba a dar ayer, pero el Señor interrumpió nuestro programa de una manera bella. Los lisiados están caminando aquí. Pero yo pasé por todos los canales, pero ningún lisiado está caminando allí. Y está diciendo que el Evangelio eterno debe causar que estés consciente, que sepas que solo hay un Creador. Y su nombre es Jehová Yahweh. Y que debes adorarle solo a Él, no importando el costo. El eterno Evangelio. ¿Es acaso eso lo que recibió la iglesia de hoy? Y está diciendo que el Evangelio eterno presenta el amor incondicional. Jesús murió por ti y les ha traído la salvación, el arrepentimiento, para que ustedes adoren a Dios, la gracia de Dios, el perdón de los pecados,
aceptación de parte de Dios para que seamos sus hijos, una herencia eterna al eterno reino de Dios, el estado eterno. Pero está diciendo que ese evangelio no puede estar completo a no ser de que ese evangelio centre el temor de Dios, que ese evangelio debe presentar el juicio justo de Dios y debe hacer que temas a Dios. Ese evangelio te debe decir que Dios juzga el pecado, juzga la maldad y juzga a la gente pecaminosa, a la gente malvada. Ese evangelio debe presentar el sistema judicial de Dios, la justicia de Dios. De otra forma, no está completo. Debe producir el temor de Dios. Te debe causar que le des gloria a Dios. Te debe causar reconocer que Dios juzga el pecado. Te debe causar que adores a Dios con todo tu corazón, debido a todo lo mencionado. Y debe causar que sepas y que reconozcas que solo Jehová es el único creador, digno de adoración. Hoy en día la gente teme el coronavirus, temen el derrumbe del desempleo debido a la economía de COVID, temen la persecución en el trabajo. Yo podría perder mi trabajo si me visto de esta manera, o si me paro por la justicia, o si no soy corrupto, si no acepto sus prácticas corruptas. Temen el divorcio, temen los esquemas de Satanás. Pero Él está diciendo que teman a Dios. El evangelio eterno del Señor Jesús te causa que temas a Dios. Pronuncia el temor de Dios en el centro de su transmisión. Has recibido el evangelio eterno. Repite esta oración. Poderoso Señor Jesús, Señor, yo me arrepiento de todo pecado hoy, y yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que establezcas el temor de Dios en mi corazón. Y haz que yo glorifique a Dios en mi corazón. Y hazme reconocer que Dios juzga el pecado. Y hazme reconocer la enorme gracia que me adopta, que me trae a la familia de Dios, para una herencia eterna preparada para mí. Señor, hazme reconocer que solo Dios, Jehová, solamente Él es el Creador, digno de toda la adoración, y que yo deba adorarle a Él sin ningún temor. En el poderoso nombre de Jesús, yo soy nacido de nuevo. Podré regresar a ustedes en la noche como lo guíe el Señor. Gracias. Ayer yo estaba listo con todo esto y mucho más. Es como un mensaje de 5 horas. Lo van a ver mañana, pero hay tanta conversación ahora. Nadie está levantando a lisiados en los programas de televisión cristiana a nivel global. Y sin embargo aquí, ayer celebramos que un lisiado ha caminado, Wesonga. El otro día también venía a predicarles a ustedes y nuevamente el Señor interrumpió el servicio. El domingo, porque otro lisiado caminó en Kitale. Es bello estar en este lado, con Dios. Es bello estar en el lado de Dios. El Señor los bendiga. Gracias.